Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Muchas gracias por la atención que le das a mi video, a mi canal. Y bueno, hoy voy a continuar hablando de una serie de videos que hice. Por cierto, consigue algo para tomártelo. Este café está delicioso, delicioso. Es una mañana lluviosa y un poquito fría para ser verano. Café sienta fenomenal conversando con amigos como ustedes. Pues te decía que hace unos 3 o 4 años hice una serie de 16 vídeos sobre historia de la Iglesia que he de reconocer que han tenido poco éxito. Bueno, lo comprendo perfectamente, entiendo que el tema de la Iglesia puede espantar a mucha gente, lo comprendo perfectamente. Yo como católico practicante pues también tengo muchas cosas que decir que no son precisamente alabanzas a la Iglesia católica, pero por otro lado, desde el punto de vista de mi interés humano, interés racional por la historia, pues me he de dar cuenta necesariamente, y como se dan cuenta mucha gente, que pueden ser ateos, agnósticos, anticristianos, anticatólicos, lo que te dé la gana, pero se dan cuenta de que la Iglesia católica y probablemente el conjunto de todas las iglesias cristianas son una realidad. Te guste o no te guste, pero son una realidad, y son una realidad con un peso enorme, enorme, ahora y en toda la historia de la humanidad. Podrás decir que ese peso fue negativo, positivo, lo que sea. Este no es el tema. Lo que yo quiero decir es que cuando estamos hablando de una organización que ha sobrevivido más de 2000 años, que es la segunda organización más duradera de la humanidad, organización viva, pues después del Imperio Chino, ¿no? Claro, el Imperio Egipcio pudo haber sido más, ¿no? El Imperio Egipcio quizá duró más de 2000 años, no estoy muy seguro, no soy egiptólogo, pero es igual, el Imperio Egipto se acabó, la Iglesia sigue viva, está ahí. Y China también está allí, ¿no? Que son los dos grandes dinosaurios supervivientes de la evolución de las organizaciones humanas. Vale. Entonces en ese canal, en esa serie, perdón, me atraganté un poquito con el café. Vamos a ver, entonces te decía que en esa serie yo hago una especie como de visión rápida de toda esa historia, enfocándome esencialmente en las evoluciones, en cómo va cambiando, en cuáles son las etapas de su vida, cómo reacciona y qué consecuencias tienen sus reacciones. Yo escribí, o mejor dicho, yo grabé esos videos sustancialmente para mí, para ponerme en orden, para aclarar mi pensamiento, para decir, bueno, esto va primero, esto va después, esto es consecuencia de lo otro. Pero yo creo que te puede ser muy interesante cualquiera que sea tu nivel de creencias, como te he dicho, ¿no? Es decir, puede ser ateo, anticristiano, puede ser judío, musulmán, lo que te dé la gana. Yo creo que el tratamiento que he dado a esos vídeos es un tratamiento histórico, no es un tratamiento confesional, no es un tratamiento, no estoy haciendo una defensa ni un ataque tampoco, estoy diciendo, mira, esto es lo que hay, y esto es lo que hubo, y hemos llegado hasta aquí, a este momento, de esta forma, ¿de acuerdo? Bueno, en los días anteriores estuve revisando esos vídeos de hace 4 años, dije, hombre, a lo mejor he cambiado de opinión con alguna cosa. Pues no he cambiado de opinión, me he dado cuenta de que había algunos huecos. Un hueco ya lo subsané con un vídeo anterior que se llama, pues, sobre las guerras de religión, que yo no lo había mencionado, y ahora quiero mencionar otros 2 sucesos más, que son mucho más recientes, y que también realmente hacen un cuadro mejor terminado sobre la Iglesia. El tema en concreto sobre el que quiero hablar hoy es uno, bueno, diría, es único, es los 2 últimos papas, el Papa Francisco y el Papa León XIV, ¿no? ¿Vale? Vamos allá.
Pues mira, el Papa Francisco entra con dos grandes propósitos, a mi modo de ver. Uno es transparentar la Iglesia en los temas de abusos sexuales a niños o a quien sea. Es decir, esencialmente esto, ¿no? Es decir, la Iglesia desde siempre, esto no es nuevo, la Iglesia desde hace cientos y cientos, desde hace muchos siglos, ha tenido toda una larga tradición de que pues, los clérigos, el clero, ha abusado de la gente, ha cometido toda clase de abusos sexuales. Irregularidades sexuales muchas más todavía, es decir, la historia de curas teniendo amantes y de monjas teniendo amantes y de gente que se supone que eran célibes, que habían hecho un propósito de celibato y que luego acabaron teniendo hijos por todas partes, amantes, etcétera, etcétera. Esa es una historia larguísima, es decir, que probablemente se remonta a los comienzos de la cristiandad. Esa es una historia muy larga, muy conocida y que de alguna forma, pues la gente ha sido tolerante con esto. Es decir, bueno, pues mira, es que probablemente esto del celibato es demasiado fuerte, ¿no? Y entonces, pues la gente busca cómo hacer atajos. Bien. Lo que no tiene ya explicación, lo que no se puede aceptar es el abuso, es el abuso sexual, es decir, el que los personajes que tienen autoridad dentro de la Iglesia, pues usen esa autoridad para abusar de otras personas. Habitualmente mujeres, niños y personas que no están en capacidad de defenderse plenamente. Esto también ha sucedido siempre, y esto es una lacra, y esto es terrible, y esto se sabe, es decir, y se ha sabido toda la vida. Es decir, no. Lo que ocurre es que en los últimos, que diría yo, en los últimos 40 años, estas cosas han salido más a flote, y han ocurrido, pues, a veces denuncias ya ante la autoridad civil, que no ante la autoridad eclesiástica. Tradicionalmente se sabía que quejarse ante la autoridad eclesiástica no servía de nada. Es decir, tú podías ir al obispo a quejarte de que el cura de tu parroquia estaba manoseando a tu hija y, bueno, y te dirían, pues, en el mejor de los casos, el obispo le llamaría la atención al párroco a decirle, no seas idiota, no, deja de hacer esas cosas que nos estás poniendo en evidencia. Esto en el mejor de los casos. En el peor de los casos, pues le dirían, tú quédate callado que te va a ir mejor. Y desde luego ir a la autoridad civil, pues probablemente tenía más o menos el mismo futuro, sobre todo si vivías en un país católico, es decir, en Italia o en Irlanda o en España o en Portugal o en México o en Bolivia. Si alguien iba y decía, mire, yo soy una niña de 15 años y el cura de mi pueblo me ha violado, entonces digamos, ¿sabes qué? Reza y cállate, ni sé qué, mira, si acaso toma aquí, te regalo una gallina para que te quedes callada, ¿no? Esto sería lo normal, o que si iba y se lo decía a su mamá, decía, mamá, el catequista de la iglesia pues me está manoseando. Pues la mamá le diría, pues quizá, hija mía, la culpa es tuya por ponerte ahí, por exponerte, ¿no? Cosas de estas han pasado y testimonios de estos los hay por miles. Pero luego sucede, pues mira, ya estamos en el siglo XX y en el siglo XXI y esto ya no es así, y entonces pues hay medios de comunicación y hay jueces con más independencia y entonces empiezan a brotar escándalos. Probablemente uno de los catalizadores de esta reacción fue que en Estados Unidos pues la ley obligó a la Iglesia a pagar indemnizaciones fuertes, es decir, no es que obligara a pagar $500, sino muchos miles de dólares, con lo cual pues esto, quieras que no, despertó el interés de mucha gente que empezaron a cundir denuncias por todas partes
Y el ejemplo se replicó fuera de Estados Unidos en muchos otros sitios, en Alemania, en Italia, en Francia, en Irlanda, en todo, ya te digo, pues por todas partes, porque es que el asunto no es ni de ahora, el asunto viene de hace muchos siglos, no es ni de ahora, ni de un lugar concreto. No es algo que sucedió en la diócesis de Chicago, no, es un asunto que ha sucedido en todas partes donde el clero católico ha tenido ese poder que nunca debió haber tenido. Honestamente hablando, te lo digo, nunca debió haber tenido, porque el poder pues corrompe. En los sitios en donde el clero católico no ha tenido ese poder, qué sé yo, pues los católicos de Noruega, que deben entrar todos en esta habitación, los católicos de Noruega nunca se han quejado de que los curas estuvieran abusando de los niños de su familia o de las niñas. Nunca. ¿Por qué? Porque el cura católico de Noruega sabía perfectamente que tenía todas las de perder si hacía idioteces, ¿no? Pues en cambio el cura de una diócesis de Sicilia, aquí soy el amo, ¿no? Bueno, entonces pasa lo que pasa. Entonces todo este brotar de escándalos, que hubo una época en que realmente fue muy notable, pues hizo mucho daño a la Iglesia, mucho daño. Probablemente parte de este daño, la causa es que haya muy poca gente interesada en averiguar sobre la historia de la Iglesia en mi canal, pero bueno, es igual. Entonces, el tema es que eso hizo mucho daño y los papas anteriores no supieron o no pudieron o no quisieron manejarlo. En concreto, el Papa Juan Pablo II pues, se encontró con un problema muy grave de los legionarios de Cristo, en donde resulta que el fundador y gran patriarca era pues, un abusador terrible, ¿no? Era un depredador sexual, ¿no? Y hay mucha gente que dice que el Papa lo sabía y que miró para otra parte, se hizo el distraído, ¿no? O quizá ya estaba muy viejo, quién sabe, no le voy a juzgar, es decir, pero el hecho es este, es decir, estaba ahí. Luego vino el Papa Benedicto XVI y sí, fue duro con ese hombre, con el Maciel, pero también le empezaron a surgir tal cantidad de cosas, incluso le empezaron a surgir problemas ya dentro del Vaticano mismo, lo cual fue el acabose, ¿no? Entonces, pues el hombre renunció, dijo yo, me voy de aquí, con esto no puedo. Y entonces, pues el siguiente, Francisco, dijo, pues yo con esto sí puedo, y lo voy a arreglar. Entonces, él fue mucho más duro en esta situación. Pero lo que ocurre es que, también, esto vale la pena tenerlo en cuenta, lo que ocurre es que los medios de comunicación han sido muy perversos con respecto a esto, es decir, han publicitado muchísimo todos los casos de escándalo, pero no han publicitado apenas nada las cosas que hizo el Papa Francisco para arreglarlas. Hizo cosas realmente sólidas. Hombre, por ejemplo, una de ellas fue la de que obligó a renunciar a todos los obispos de Chile, todos. Se enteró de que una serie de cosas, mandó a alguien de su confianza a investigar, y cuando se dieron cuenta que efectivamente en Chile habían ocurrido cosas como en todos los demás países, pero que en Chile había habido encubrimiento por parte de los obispos, que son los que gobiernan la Iglesia en cada país, entonces dijo, todos para afuera. Y de un solo plumazo, pues todos los obispos de un país afuera, listo, al retiro. Fuerte, ¿no? En cambio esto no lo sabe casi nadie. Claro, las cosas cambiaron mucho en Chile desde entonces y en muchos otros países, porque ya, oye, estas cosas se saben, ¿no? Es decir, cuando un obispo de donde sea, de Uruguay o de Brasil, se entera de que el Papa ha echado a patadas a todos los obispos de Chile, el tipo dice, oye, pues cuidado, como cuando alguien me venga a denunciar un abuso sexual, pues voy a ponerme firme, ¿eh? Lo voy a denunciar ante la autoridad civil y va a decir que yo no protejo a este tipo para nada, tipo o tipa, quien sea. Es decir, porque ese era el problema, es decir, que la jerarquía eclesiástica estaba tratando de ocultar y de proteger a los casos de estos pederastas. Bueno, con Francisco esto se acabó. Y te menciono otro caso más también, y realmente muy fuerte, que fue nada menos que un cardenal, el cardenal arzobispo de Lima, y un señor que para
incrementar todavía más la problemática, era un destacadísimo miembro de la poderosa organización del Opus Dei. Bueno, pues este señor también, en el momento en que hubo una denuncia contra él, no contra, sino contra él, de que había hecho actos de abuso sexual contra una persona años antes, pues eso fue suficiente como para decir, el Papa le obligó también a renunciar, cuando llegó fuera, y le obligó a irse de Perú. Le dijo, usted se larga de Perú. Y le obligó a no aparecer, a no volver a aparecer en público por ningún sitio, ni a usar sus, por decir así, sus insignias cardenalicias, ¿no? Claro, no estuvo en el cónclave. Hubiera sido el colmo, que hubiera sido un candidato papable, un señor que había cometido abusos sexuales, ¿no? Bueno, él se defiende diciendo que no, que eso no es así, pero hubo una investigación dentro de la Iglesia y dijeron, no, tolerancia cero, para afuera. Esto es muy importante. Esto es realmente muy importante porque desde luego el desprestigio en el que había caído la Iglesia era muy serio. Claro, los medios de comunicación no han ayudado para nada en demostrar de que estas cosas se están revirtiendo. Probablemente en estos momentos sigue habiendo pederastas, pero ahora ya saben que no gozan de la misma impunidad que hace 40 años. Y esto es un cambio importante que yo creo que vale la pena tenerlo en cuenta. Y bueno, déjame dedicar 2 palabras más también a otro tema que es ya común del Papa Francisco y el Papa León. El Papa León pues ha elegido el nombre de León XIV, pues porque hubo un León XIII que fue el primer papa que inauguró un cuerpo doctrinal que se llama la doctrina social de la Iglesia. Y de esto ya te lo he referido, la doctrina social de la Iglesia es esencialmente una manifestación de intenciones o de propósitos de la Iglesia sobre cómo debería ser la vida social de la humanidad, no ya solo de los cristianos, y sobre todo pues habla mucho de los trabajadores. Porque, bueno, pues porque siempre han sido los grandes perdedores del desarrollo económico, la clase trabajadora. Y esto, pues el León XIII, que vivió en el siglo XIX, lo experimentó claramente, y León XIV, pues está viendo que estamos regresando a las mismas situaciones de desempleo, de abuso a los trabajadores, bueno, en fin, de que la gente que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX mejoró muchísimo, desde luego, más o menos desde 1990 hasta la actualidad, todo ha sido ir cuesta abajo, es decir, cada vez hay gente mucho más rica, la distancia es brutal, los ricos son muchísimo más ricos y la gente normal, los que no somos multimillonarios, estamos cada vez peor, unos más peor que otros, hay más gente en las calles, más gente sin dónde vivir, sin techo, más gente malnutriéndose, más gente buscando comida en los basureros, bueno, un desastre. Entonces, tanto el Papa Francisco como el Papa León han sido muy activos en lo que ellos pueden hacer, que es en la predicación y en hablar y en decir todas estas cosas. Lo que ocurre, una vez más, es que los medios de comunicación, que, digámoslo claro, están completamente en manos del poder financiero, han ocultado ese mensaje, el mensaje de León XIV y del Papa Francisco. Yo me confieso culpable también, es decir, muchas veces por mi decepción con la jerarquía de la Iglesia, dejé de seguir detalladamente el magisterio del Papa Francisco. Pero cuando murió, y empecé a darme cuenta, de, oye, pero si este hombre ha dicho cosas fabulosas, fantásticas, pues realmente he de reconocer que fue una falta mía
manipulado por los medios de comunicación. No fui consciente. Los medios de comunicación solamente se fijaban en las anécdotas, que si el Papa dice que se puede bendecir a los homosexuales, que si el Papa ha dicho que no sé qué, tonterías, tonterías. Cuando el Papa iba a cosas realmente de fondo, como era el combatir la pobreza, los medios de comunicación no han dicho una maldita palabra. Y con el Papa León XIV están haciendo exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, lo están silenciando. Si el Papa Francisco de repente dice cualquier cosa a favor o en contra de la comunidad gay, esto va a salir en los titulares por muchos días. La polémica, no sé qué. Pero el Papa está diciendo muchísimas cosas sobre la lucha contra la pobreza y nadie dice ni media palabra. Y yo, por el contrario, pues quiero manifestar esto, quiero decir que la Iglesia está yendo en la dirección correcta y ante una falta de liderazgo y una falta de contestación frente a los inmensos poderes financieros de un capitalismo completamente desbocado, estos dos papas están en la vía correcta. No sé si tendrán éxito o no, es decir, porque no tienen el poder financiero, ni militar, ni económico como para cambiar las cosas, pero tienen ese poder espiritual y ese poder de influencia, que espero que lo utilicen más y mejor. Y con esto he terminado este vídeo y con esto creo que ya dejo cerrada toda esa miniserie que yo tenía sobre la historia de la Iglesia Católica. Cuídate, sé feliz y hasta pronto.